Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que tengas un excelente día. Mi nombre es Dante Eduardo Vega León y si deseas aprender sobre contabilidad, tributación, finanzas, laboral, finanzas personales también, te invito a suscribirte al canal de Business Amor. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso de alta especialización, analista de planillas. Sean ustedes bienvenidos, que tengan muy buenas noches. En la clase pasada habíamos trabajado los conceptos, las premisas, los pilares, directrices que utiliza el aparato jurídico estatal para salvaguardar los derechos de la parte más vulnerable de la relación laboral o de la relación contractual laboral entre el empleador y el trabajador, que es el trabajador. eh, y empezamos a diferenciar las características entre contratos a plazo determinado, a plazo indeterminado, cuando debe ser físico o no debe ser físico, cuando un contrato verbal se vuelve contrato a plazo indeterminado y, bueno, diferencias y características entre ellas. Establecimos algunos conceptos sobre contratos de trabajo sujetos a modalidad de naturaleza temporal. Hemos visto las características por inicio de actividad, por necesidad de mercado, cuya marcada diferencia es la variación de la demanda del mercado. En el contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio de actividad, no existe variación del mercado, sino que nosotros buscamos un mercado ya establecido. Competimos. En el caso de la necesidad de mercado, sí varía la demanda del mercado, por lo cual nosotros crecemos o ampliamos para poder satisfacer una demanda que viene en crecimiento. En inicio de actividad, no. Simplemente buscamos un mercado ya establecido. Nos corresponde continuar con la reconvención empresarial. Bueno, no sé, sería bueno que manden las clases grabadas y emitirla para algunos que no estuvieron. Saludos. Claro, sí, bueno, la idea es al día siguiente tenerlo listo, pero a veces no se puede cumplir por las mismas tareas que tenemos todos. Pero entiendo que mañana a mediodía ya debería estar las dos clases, ¿no? La del día lunes y la que vamos a realizar el día de hoy, o la que estamos realizando el día de hoy, ¿no? Bien, ahí le van a dar, cada uno debe tener un usuario, una contraseña, y ahí van a haber dos enlaces, uno de los videos grabados y el otro de un enlace donde están los documentos trabajados. Bien, nos queda el contrato sujeto a modalidad por reconvención empresarial. Nos dice, es el que se celebra debido a la sustitución. Sustitución, ¿no? El cambio, digamos, se puede establecer en la pandemia, ¿no? Quizás tenías un negocio de restaurante, ¿no? Restaurante bar. Entonces, como la economía no puede parar, o por lo menos no debe parar para nadie, porque es un es sustento vital, si bien es cierto, no es lo más importante, pero es necesario, no te vas a quedar con un negocio que no te da réditos. Entonces cambias la razón social, no, perdón, cambias el giro del negocio, ya no te dedicas a restaurante bar, sino que en ese momento supongo que muchos cambiaron de repente a clínicas o a boticas, farmacias, cualesquiera sea el concepto, y necesitas nuevos trabajadores. Esos nuevos trabajadores los vas a contratar bajo la modalidad de reconvención empresarial porque estás en la figura de la sustitución del giro principal del negocio. Después te dice ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Quiere decir que, digamos, tú eres una empresa, a ver, que presta servicios de catering, ¿no? Que me parece que son servicios de, no sé, de comidas, decoraciones, etcétera, ¿no? Eventos. Y digamos que a ese mismo negocio le agregas la digitalización, las grabaciones, las ediciones, las fotos, los flyers. De repente
no sé, algún toque especial tecnológico para lo cual necesitas un personal diferente, calificado, los contratas a ellos. Esas personas deben ser contratadas bajo la modalidad de reconvención empresarial, puesto que están en la figura de la ampliación o variación o modificación de las actividades que ya realizo. Estoy ampliando, modificando algunas y ampliando otras, creando otras actividades dentro del mismo rubro, cambiando algunas, ampliando otras, modificando otras, creando otras, y tiene la característica del carácter tecnológico, la digitalización, la visualización, el flyer, el contenido, las fotos, grabaciones, videos, ediciones, etcétera. Hay una variación tecnológica. Por lo tanto, estamos dentro de ese contexto. Si ese fuera el caso, el personal debe ser contratado bajo la modalidad de reconvención empresarial. Su duración máxima, como repito la vez pasada o en la clase pasada, les dije, ¿no? La duración máxima es en el evento que después de la contratación sigas en la misma tónica, en el mismo sentido de la primera contratación. Cuando hice el ejemplo fue aquí, ¿no? Acá te dice su duración máxima en el caso de las empresas, o perdón, del contrato por inicio de nueva actividad es de 3 años. Máxima, su duración máxima de la nueva actividad. Quiere decir, yo contrato a 6 personas para que sean, no sé, el ejemplo me parece que fue para, como si fuéramos un banco, una institución financiera, caja, lo que fuera. Un gerente y 5 ejecutivos, ¿no? Que están atendiendo al público. Después de ese tiempo, de los 6 meses, yo ya sé que esas 6 personas abastecen la demanda del mercado. Por lo tanto, esos 6 se convierten en cargos fijos. Por lo que el siguiente contrato ya no debería ser por inicio de nueva actividad, debería ser contrato a plazo indeterminado. En tal caso no se cumple la duración máxima, solamente duró 6 meses. Pero esto es máximo, así como el artículo 25 de la Constitución Política del país o de la Carta Magna establece la jornada laboral máxima de 8 horas o 8 horas diarias o 48 horas semanales. No te quiere decir que trabajes 8 horas diarias, te quiere decir que como máximo 8 horas. Si alguien contrata a alguien para trabajar a 6, una empresa contrata a alguien para trabajar a 6 horas diarias, es perfecto, está bien, solamente te da el tope máximo. Igual es aquí. Ahora, ¿qué pasa si después de esos 6 meses yo sigo teniendo todavía, no estoy muy seguro, el mercado todavía no está bien establecido, algunos meses me sobra el personal, otros meses me falta el personal, todavía no está eh, fijo de que esos 6 sirven para la demanda de un mercado? Entonces vuelvo a contratar por 6, 3 o un mes, cualquiera sea el tiempo, puedes volver a contratar con cualquier plazo, no hay ningún impedimento. Eh, lo vuelves a contratar y vuelves a hacer la modalidad de inicio de actividad, porque lo que rige es la necesidad de la empresa, la naturaleza misma de la empresa, de la contratación de la empresa. No rige que yo voy a hacer un contrato de 6 meses, luego otros 6 meses, luego otros 6 meses, sucesivamente así durante 6 veces, de tal manera que ya cumpliste los 3 años. No, es simplemente su duración máxima. Cuando ya establezcas cargos fijos, ya no es eh, necesario el contrato, por más que el plazo máximo todavía no se haya cumplido. De igual manera es aquí. Su duración máxima te dice que es de 2 años. Contrato por 6 meses, otra vez por 6 meses, por 6 meses y por 6 meses 4 veces y listo, se cumplieron los 2 años. Pero si yo en los primeros 6 meses amplío toda la gama tecnológica, cautivo un mercado, ya tengo clientes establecidos, ya se convierte, ya no sería un cambio, sino ya sería algo permanente. Entonces a los siguientes 6 meses ya no corresponde un contrato de reconvención empresarial, sino que corresponde un contrato a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque lo que en algún momento fue una ampliación o modificación, ahora se convierte en algo fijo y permanente. Me dejo entender la idea de la naturaleza. La naturaleza es importante. La duración máxima es simplemente un tope para que no puedas exceder. Digamos,
aquí, que es, bueno, aquí ya, igual, en lo que estamos trabajando. Sigues, pasó 6 meses y sigues transformando. Adquieres más equipos, maquinarias, más funciones, otros 6 meses. Sigues modificando otros 6 meses. Sigues modificando otros 6 meses. Ya pasaron 2 años. Y sigues modificando. Entonces, la naturaleza me sigue diciendo de que debo contratar por reconvención empresarial, pero ahí ya aplica el tope máximo. Hey, máximo 2 años. Hey, máximo 2 años. Ah, entonces ya automáticamente en los siguientes 6 meses ya no va a ser un contrato con sujeto a modalidad de naturaleza temporal por reconvención empresarial, sino que va a ser un contrato a plazo indeterminado. ¿Ya? Ahora, algunos hacen lo siguiente, ¿no? Ya pasaron estos 2 años, ya no puedo, ¿no? Pero todavía no estoy seguro que sea a plazo indeterminado, entonces lo paso por inicio de nueva actividad. Esa, esa recomendación, ese consejo es malo. ¿Por qué? Porque por más que tú realices un contrato por inicio de actividad o por inicio de nueva actividad, no aplica. Es nulo ese contrato, porque ya excediste los 2 años y estás cambiando a una modalidad que no se ajusta a la naturaleza o necesidad de la empresa. Por lo tanto, ese contrato es nulo y por default pasa a contrato a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque la duración máxima de un contrato de reconvención empresarial es a 2 años, porque lo dice la normativa. ¿De acuerdo? Bien, excelente. Si se entiende esa parte, es todo excelente. Contratos de trabajo sujetos a modalidad de naturaleza accidental, contrato ocasional, contrato de suplencia, contrato de emergencia. Vamos con el contrato ocasional. Te dice, es aquel que se celebra con el objeto de atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Su duración máxima es de 6 meses al año. Si, ¿por qué 6 meses al año? Porque si pasa el año, año y medio, 2 años, se entiende como un contrato habitual, como algo habitual, como una actividad habitual. Entonces ya no cabe el término de ocasional. Es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si tú recibes una bonificación en marzo, el, trabajas tu primer año 2022, ¿ya? En marzo de 2023 recibes una gratificación extraordinaria, una bonificación extraordinaria de 5.000 soles por la elaboración de estado financiero, presentación a los bancos, a la SUNAT, a la SMB, y todo lo que corresponde al cierre anual. Te dan una bonificación ordinaria, se llama, ¿no? Bonificación ordinaria o extraordinaria, perdón, extraordinaria de 5.000 soles en marzo. Al siguiente año, 2024, te vuelven a dar esa bonificación. Entonces, en ese momento que te vuelven a otorgar esa bonificación, ya no se llama extraordinaria, se llama una bonificación ordinaria porque ya cumple un patrón. Ya me pagaron en marzo de 2023, me están volviendo a pagar en marzo de 2024. Se entiende que me van a pagar también en marzo de 2025. Por más que sea una vez al año, tiene un patrón de regularidad. Ya no es extraordinario. Lo mismo pasa aquí. Si el trabajo dura 1 año, 2 años o 3 años, ya no se considera ocasional, se considera ya parte de la prestación del servicio o de la actividad principal del negocio de la empresa. Ahora, un ejemplo, digamos que nosotros nos dedicamos a las instalaciones de aire acondicionado. La empresa se dedica a instalar aire acondicionado. Le trabajamos, ganamos un contrato, una constructora, hacemos un buen trabajo y por ahí nos engancha alguien que trabajamos en su departamento y nos dice que aparte de la instalación de aire acondicionado en todo el edificio, requiere la pintura, los acabados de la pintura. Nosotros le decimos como empresa que no nos dedicamos a eso, pero el cliente está convencido de que quiere que lo hagamos nosotros porque hemos hecho un buen trabajo. Hemos hecho un buen trabajo, está contento, tenemos empatía, precios justos, bueno, y todo lo que un cliente puede valorar en una empresa. Entonces nosotros nos ingresamos a esta aventura y contratamos personal calificado para que haga los pintados, acabados, etc. Los contratos, digamos, por 9 meses, por 6 meses, que dure todos los acabados. Contratamos a las personas para que realicen el servicio
y estas personas deben ser contratadas bajo la modalidad de contrato de naturaleza accidental, contrato ocasional. Termina ese trabajo y se entiende que yo ya no debo volver a contratar por ese concepto. Si vuelvo a hacerlo en años siguientes, ya se convierte en algo ordinario más que extraordinario. Si lo hago después de 5 años, sigue siendo extraordinario. Pero si lo hago todos los años, ya pierde el carácter de extraordinario, en este caso de ocasional. Ya no sería ocasional, sino sería regular. Bien. En el caso de En el caso del contrato de suplencia, bueno, suplencia, ¿no? Es mucho más entendible. Digamos que una persona sufre alguna incapacidad temporal de un mes y yo necesito contratar a alguien para que supla esas funciones que está dejando de realizar el trabajador que ha ingresado en descanso o en subsidio, cualesquiera que sean los conceptos, ya lo vamos a ver más adelante. Puede ser una suspensión perfecta, imperfecta. Lo concreto aquí para este ejemplo es que el trabajador deja de realizar las funciones y yo necesito a alguien que siga realizando las funciones que el trabajador deja de hacer porque está ingresando en incapacidad temporal porque sufrió de repente alguna enfermedad o accidente. Se le contrata al nuevo personal por el tiempo que dure la suplencia. A veces ese tiempo es determinado, a veces no es muy claro, pero si tienes un estimado siempre, tienes un estimado. Digamos que lo contratas por un mes. Ese trabajador debe ser contratado bajo la modalidad de suplencia. Ahora, he escuchado muchas veces, Dante, pero si es un mes por honorario, bueno, claro, eso es lo que, ese tipo de comentarios de, de opciones o recomendaciones, la hacen porque las empresas lo hacen ver como una opción normal. El que sea por un mes o por 15 días no implica, debe estar en plan, debe estar en plan, sino que nuestra informalidad nos lleva a pensar a veces como empresarios. Si vas a dar un mes nada más, mejor honorarios, es más fácil. Claro, pero estás quitándole muchos derechos al trabajador. De repente el trabajador no dice nada porque no conoce la normativa, porque necesita el trabajo. Eso no implica que tú vas a abusar, ¿no? Que tú vas a abusar. Entonces, eh, eh, por más que sea por un mes, uno tiene que realizar el contrato de trabajo, tiene que ingresarlo en planilla desde el día uno, tiene que reconocerle todos los derechos laborales que pueda obtener el trabajador en ese tiempo de suplencia. Ahora, puede ser que después del mes todavía no regrese el trabajador, ¿sabes qué? Tiene como para 20 días más. Se le vuelve a realizar el contrato por 20 días más, se le puede realizar otro contrato o también una adenda al contrato original. Adenda significa modificación de algunas partes de un contrato, pero si es una adenda o un nuevo contrato, es la misma idea, es la modificación del plazo. Eh, Cualesquiera de los dos es válido, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice el contrato de suplencia? Ese es celebrado con la finalidad de sustituir a un trabajador estable, estable entre comillas, ¿no? Estable entre comillas. Aquí en el país, felizmente, creo yo, que lo que rige es la competitividad. El tema es que los sueldos son demasiado bajos. El sueldo es demasiado bajo, perdón. O los sueldos son demasiado bajos. Pero la competitividad existe. Si tú eres un buen trabajador, conozco personas, colegas, amigos, que están trabajando en empresas ya durante muchos años y no están ahí de a gratis. Algo deben tener. Nunca pienses que las personas que han conseguido ciertas cosas en la vida es porque tuvieron suerte o porque alguien de ahí quiere tenerlos ahí o son, no sé, familia de alguien.
Eso puede ser algunas excepciones, pero la mayoría es porque tiene un trabajo detrás. O sea, de repente he conocido personas no tan brillantes, pero que son empeñosas, que, 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 que les puedes dejar tareas, encargos y, y de repente no lo hacen de manera tan prolija, pero lo hacen, lo terminan. Y este es un consejo que te lo doy con conocimiento de causa. Yo en algún momento pensaba en mi juventud, aunque considero que sigo siendo joven, pero cuando era mucho más joven, mucho más ingenuo, pensaba que pues el talento, que porque me sentía talentoso y creo que lo era, lo sigo siendo, creo yo, consideraba que debían aguantarme algunas cosas como el llegar tarde, como el de repente no ir un día a la oficina, porque en esos tiempos, pues como a todos les pasa, creo, en algún momento de la vida, considera que los lunes son pesados de repente, ¿no? Para mí eran bastante pesados y bastante de los días que faltaba eh, eran lunes, precisamente porque eran muy pesados para mí. Pero yo sentía, ¿no? Creía yo en esos tiempos, estoy hablando de hace más de 10 años, que el empresario debía, no debía aguantarme, sino que tenía que sopesar, que comparar el pro y contra de tenerme en la empresa, ¿no? El pro es que era muy bueno desarrollando controles internos, registrando contabilidades, elaborando estados financieros. Era muy bueno, soy muy bueno en lo que hago. Pero la contraparte es que no das una buena imagen, ¿no? Al equipo que manejas, si te ven relajado, el equipo también se relaja, ¿no? Es una parte del liderazgo. Tú tienes que transmitir algo, no, o sea, ustedes habrán escuchado siempre, el niño hace lo que ve, no lo que escucha. Es igual, tú le hablas de disciplina, pero no vas el lunes. Le hablas de disciplina, pero el miércoles llegas tarde. Le hablas de disciplina, pero no presentas los estados financieros. Bueno, lo mismo. Lo mismo sucede en los equipos de trabajo. Bien, entonces, no sopesa eso. Uno tiene que ser, si eres bueno, trabaja en tus puntos flacos, que puede ser las tardanzas, la disciplina, bueno, cualquier persona que haya llegado a un cargo, y yo conozco varias, se me vienen a la mente así rápido 4 personas. Te puedo decir los nombres. Son amigos de la universidad, es Brit Rosales, Jocelyn Paredes, Fiorella Sinche y Carlos Alarcón. Estas 4 personas trabajan en empresas grandes hace mucho tiempo y no es de a gratis. Uno más brillante que el otro, pero algo deben de tener. Bien, hay un trabajo detrás de eso. Buenas noches. Las condiciones económicas del que está reemplazando tienen que ser igual al titular, no necesariamente. No necesariamente. Tienes que ponerle un sueldo nada más. No necesariamente tiene que ser el mismo. Lo que sí exige la normativa es que el que regresa, el que está de incapacidad temporal o de lo que fuera, tiene que regresar. Le tienes que guardar su sitio. Va a regresar y con el mismo sueldo. Y no puede regresar supeditado al que has contratado por suplencia. No, porque a veces suele suceder que al que contratas te parece que es mejor, ¿no? Te parece que es mejor y quieres cambiar al otro, no. Tienes que salvaguardar los derechos de la otra persona. ¿Qué te dice aquí? Estable, ¿no? Por eso llegamos a la competitividad laboral, ¿no? Muchas de estas personas que trabajan en estos mercados son buenas, se van mejorando en sí mismas o se adecúan tienen características que de repente yo no valoro mucho o no tengo, como la de automatización. A mí no me gusta la automatización, por lo menos para mí. Para las empresas sí, que son procedimientos, pero para mí no me gustaría ir a un lugar y hacer todos los días lo mismo. Me gusta la variabilidad, la inventiva, eh, reducir procesos.
más que ir a hacer lo mismo todos los días. Pero cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. De repente esta persona se automatiza bien, tienen sus dificultades. Muchas de estas personas, la mayor dificultad que tienen es que llegan tarde. Entonces entiendo que es un error de cultura ya. Esta generación la tiene, supongo que a cada 3 generaciones ya no les van a atender mucho porque la sociedad crece en cultura, en conocimiento, en libros, lectura de libros, finanzas personales, corporativas, motivaciones, etcétera. Considero que sí hay estabilidad porque hay competitividad. Algunos llaman estable a lo que había antes, ¿no? Que tú no podías despedir a alguien porque se consideraba trabajador estable. Conozco personas que lo han despedido del sector público, digamos, en el 2000 y han estado 20 años en juicio y el Estado ha tenido que reponerlos a su actividad. Y esta persona no ha trabajado en esos 20 años, por lo menos no de manera formal. Y en la demanda establece la retroactividad de los pagos. Le han pagado por esos 20 años que no ha trabajado. Para mí eso me parece una aberración al derecho, lo que llamaríamos contrato nulo o acción nula. No es posible que alguien le pague a una persona por 20 años que no ha trabajado. Está bien, si me despidieron de manera arbitraria, lo que fuera, puedo pedir una indemnización, pero eso no quita que yo debía haberme conseguido un trabajo a priori. Porque lo que me dice que este señor es un vago. Es un vago. Yo no podría esperar 20 años a que alguien me resuelva un problema. Bueno, pero a esa estabilidad yo no quiero llegar. Eso ya es parte de política, creo. Pero esa estabilidad no es la que existe ahora. Tú puedes tener un contrato a plazo indeterminado, igual te pueden despedir. Te van a pagar indemnizaciones correspondientes a ley, pero igual te pueden despedir y contratar a otra persona. Entonces, esto se refiere estable a que tiene un cargo fijo ya. Tiene un espacio donde ya está trabajando, desarrollándose, atendiendo al cliente, o por lo menos parte del procedimiento administrativo para atención al cliente. Puede ser en la parte contable, administrativa, operacional, de seguros, etcétera, etcétera. Cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada. Enfermedad, maternidad, lesiones, prevista en los dispositivos legales y convencionales vigentes. En tal caso, el empleador deberá reservar el puesto a su titular. No podrá cambiarlo. Quien conserva su derecho de readmisión en la empresa, operando con su reincorporación, cuando él se reincorpora, y estoy aburrido de decir él, ella, ellos, ellas, simplemente voy a hablar como antes se hablaba. Operando con su reincorporación, cuando él se reincorpora, la extinción del contrato de suplencia es simultánea. Es simultáneo. Si a ti te gustó mucho el trabajador, le puedes crear por allí algún puesto por inicio de actividad, buscando la naturaleza correcta de la contratación, para que siga trabajando para ti, esperando un momento para poder ingresarlo en la parte operativa, productiva, administrativa, de ventas de la empresa. ¿Ya? Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. En empresas grandes, por ejemplo, existen unos 100 trabajadores de suplencia y que se quedan por lo menos 5 años en esos giros y luego ya pasan a fijo o a veces lo despiden. ¿Por qué? Porque están reemplazando a todos los trabajadores que se van de vacaciones, sufren incapacidades temporales, se va de vacaciones un grupo, después al siguiente mes otro grupo, y ahí van reemplazando uno, van girando, girando, girando. Conocen todo el trabajo, conocen todas las partes, y giran, 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 giran. Entonces, esos trabajadores, su naturaleza es contrato de suplencia. Siempre son contratos de suplencia. Están en un lado, en otro lado, otro lado, otro lado, hasta llegar a los 5 años. Pasan los 5 años, ya deben pasar a contrato a plazo indeterminado y estar en un solo lugar. ¿Pueden seguir pasando? Sí. ¿Pueden seguir pasándose? Sí. Pero ya el contrato es a plazo indeterminado. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego te dice contrato de emergencia.
Contrato de emergencia te dice, es el que se celebre o que se celebra, ¿no? Para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor, cualquier cosa que esté exento a nuestras responsabilidades. Entre paréntesis te dice, causa no imputable a las partes. ¿Qué significa causa no imputable a las partes? Ahí, en frío, para ti, ¿qué significa causa no imputable a las partes? Bien, causa no imputable a las partes significa que la causa de ese caso fortuito o fuerza mayor no se imputa, no se sindica, no se atribuye a ninguna de las partes, ni al empleador ni al trabajador. Digamos, una hecatombe, un choque, un cierre de carreteras, cualesquiera de estas causas no es aplicable o sindicable, si es que cabe el término, o no se le puede sindicar ni al trabajador ni al empleador. Eso es lo que significa causa no imputable a las partes. Consistente en un evento extraordinario. Una hecatombe es un evento extraordinario, imprevisible, por supuesto, imprevisible. E irresistible, claro que sí, no podemos resistirlo, que impide la ejecución de la obligación, o hablemos de un accidente, ¿no? Eres una empresa que se dedica a la fabricación de muebles. Tienes un cliente cuya producción tienes que entregar el 15 de agosto, ya tienes los 100 muebles y lo llevas en varias furgonetas a otro almacén para darle los pulidos, los acabados, los últimos toques. Van cinco furgones donde llevas 20 muebles en cada uno. Uno de ellos eh, choca y al chocar lastima todos los muebles que tenías en la furgoneta. ¿Es un evento extraordinario? Por supuesto que es un evento extraordinario. Lo ordinario es que no choques. Lo extraordinario es que choques. Imprevisible, por supuesto, nadie puede prever, nadie piensa que sale a chocar. E irresistible, por supuesto, ya una vez que estás ahí en la calle, no puedes resistir el choque. Que impide la ejecución de la obligación, me impide entregar los 100 muebles el 15 de agosto. O determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Por supuesto, me está orillando a entregar o tarde los 100 productos o entregarlo de manera parcial o quizás hasta entregarlo de manera defectuosa porque de repente algunos no sufrió tanto daño y lo dejo allí para poder entregarlo dentro del paquete de los 100 productos. ¿Correcto? ¿Qué sucede? Como yo debo entregar esos 100 muebles, necesito fabricarlos de nuevo. Entonces, en estos 7 o 6 días que tenemos hasta el 15 de agosto, contrato al personal que sea necesario para fabricar esos 20 muebles rápidamente. Los fabrico y otra vez los llevo a la parte de acabados e intento entregar los 100 productos el 15 de agosto de manera regular, ¿no? La duración será la que resulte necesaria según la emergencia. Puede ser que sea otra emergencia, ¿no? Alguna vez pasó un deslizamiento, me parece un tipo Huayco en Chosica, no tan lejos de Lima. Recuerdo que la SUNAT aplazó las fechas de presentación de DJs anuales y mensuales. Muchas de esas oficinas pues quedaron ya inutilizables. Entonces, el contrato de emergencia de repente para actualización de libros contables se vuelve a imprimir para actualizarlos, todo ello, se puede contratar a alguien por emergencia. No sé, 6 meses, actualiza todo y se acabó la emergencia, listo. La duración del contrato será la que resulte necesaria según la emergencia. Es diferente este choque que hemos puesto de ejemplo y es diferente pues el huaico que hemos trabajado o que hemos vivido, no recuerdo el año, pero hace mucho tiempo recuerdo que hubo un deslizamiento en Chosica. Bien, eso es el contrato de emergencia. Por último, tenemos el contrato de trabajo sujetos a modalidad, que es por obra o servicio, puede ser por obra determinada o servicio específico, contrato intermitente y contrato de temporada. Por ejemplo,
Ahora estaba escuchando en la radio. La verdad que nosotros, bueno, yo particularmente no veo televisión hace mucho tiempo. De las cosas coyunturales que me entero es por las redes sociales. A veces por ahí estoy en YouTube, en Facebook poco, en TikTok poco, también más YouTube. Mm, las cosas que me entero es por allí. Y estaba escuchando la radio sí escucho cuando estoy manejando a veces. eh, y escuché que hay veda de Jurel. Es Jurel, por cierto, es Jurel, ¿no? Es Jurel o Furel. Es Furel, ¿no? ¿Es Furel o Jurel? A ver, Jurel o Jurel. Ahí está. Es el Jurel, ¿verdad? Jurel. Bien. Este pescado, este pez, está en veda. Veda significa que el Estado emite una resolución para prohibir la pesca del pez, en este caso del jurel, para salvaguardar su extinción, para cuidar la extinción de la especie o para salvar la perpetuidad de la especie, para que no caiga en extinción. Hay veda de jurel. Imagínate que la empresa es una empresa artesanal de pesca de jurel, específicamente porque hace aceite de pescado de jurel o porque hace enlatados de jurel, solo de jurel. Entonces, en este tiempo de veda, no necesitaría a los pescadores, porque no se puede pescar jurel porque está en veda. Veda es la palabra técnica de no pescar, ¿no? De no entrar al mar a pescar jurel. Puedes pescar otro tipo de peces, pero no jurel. Eh, entonces, estos pescadores yo les debo seguir pagando para que no trabajen o les debo realizar contratos intermitentes. La intermitencia significa que sé que va a haber un tiempo de trabajo y sé que puede haber algún tiempo de no trabajo precisamente por estas vedas. O en el caso mm, de las actividades, por ejemplo, selectivas, como por ejemplo en la minería, donde tienes un espacio de estudio técnico de la Tierra, ¿no? Geología, topografías, estudios técnicos para poder determinar si el suelo es rentable o no. Rentable para términos económicos, claro. Es tierra rica en minerales. Estamos hablando del plomo, del cobre, del oro y de otros minerales que están dentro de la tierra misma. Luego viene la parte de la excavación. Luego viene la parte de la extracción y luego viene la parte o a veces de la transformación o simplemente de la limpia para vender como materia prima. Pero son partes. A las personas que yo contrato para excavar, yo los debo tener siempre en planilla. ¿Y qué hago cuando no tengo nada que excavar? ¿Qué hacen estos trabajadores? Para eso funciona la intermitencia. Los voy a tener como contrato intermitente, donde se va a especificar que lo va a trabajar de repente 9 meses excavando y luego los siguientes 3 meses que es estudio, ya no va a trabajar y regresa después de esos 3 meses para seguir trabajando. Entonces, es un trabajador estable, sí, pero por la naturaleza del negocio, intermitente. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ahondar un poquito más ya con palabras. Y contrato de temporada, pues, eh, es por temporada, ¿no? Digamos, por Navidad, aquí en el país, por Navidad, en la selva, por ejemplo, me parece que existe un tiempo de fiestas de San Juan. Eh, en el norte pueden haber actividades por los veranos. ¿Qué quiere decir? Temporada es un tiempo, no necesariamente tiene que ser estaciones, ¿no? Es un tiempo regular, permanente,
en el tiempo que se repiten determinadas acciones. En el norte, en el verano, supongo que deben haber hoteles, discotecas, bares, restaurantes, porque hay más afluencia de público en verano. En Navidad, en todo el país, hablo del país nada más, se aumentan las ventas, de todas maneras, porque la gente empieza a comprar más ropa, más juguetes. Entonces, si tú eres una empresa que vende ropa, necesariamente debes contratar a un personal que te ayude a vender más tus ropas, ¿no? Las tiendas comerciales por departamento contratan más personal porque saben que en Navidad aumentan sus ventas. ¿Qué más? En el caso de Lima, ¿no? En octubre aumentan las ventas de turrones. En el caso de la selva, existe en junio, me parece, son las fiestas de San Juan. En el caso de la sierra existen bastantes culturas no, bastantes rituales, me parece que celebran santos, bastantes santos. Las ferias escolares, siempre en marzo, abril, los útiles escolares, las vestimentas escolares, pantalones, camisas, zapatos, aumentan. Ah, ¿qué más? Verano, helados también, ¿no? Mm, por allí, eso es temporada, ¿no? Eso es temporada. ¿Cuál es la diferencia entre la intermitencia y la temporada? La intermitencia yo no sé exactamente en qué momento va a dejar de trabajar. En la temporada sé exactamente en qué tiempo tienes que trabajar. Navidad siempre es 25 de diciembre. Punto. Feria escolar siempre es marzo y abril. El verano siempre es entre diciembre y marzo. Se puede extender un poco porque el sol se amplió o no sé, algún fenómeno natural, ¿no? Pero lo regular es de marzo o de diciembre a marzo. ¿De acuerdo? Bien. Contrato para obra determinada o servicio específico. Es aquel celebrado para la realización de una obra o servicio previamente establecido y con una duración, la misma que estará sujeto a la conclusión o terminación de la obra o del servicio en forma total o parcial. Esto más se da en el sector de construcción. Tú ganas una licitación para hacer una carretera, digamos. Se va a durar la... Ustedes seguramente han visto algunos letreros donde dicen carretera Villa El Sol, duración de la obra 4 años, no mucho, 2 años. Inversión 32 millones de soles. Listo. Todos los que son contratados para esa obra serán contratados para obra determinada o servicio específico, porque hay una estimación de la obra. Obviamente no es exacto nunca, pero hay una estimación, hay características específicas del trabajo, se sabe a qué se está yendo. No estás yendo a una empresa que tiene un giro y que vas a seguir trabajando en un puesto de manera permanente, sino cuando ya acaba la obra, se acaba el trabajo. De repente vuelve el trabajo con otra obra. El contrato será por otra obra, pero una vez que se acaba la obra, se acaba el trabajo. Si es solamente un solo contrato, pues un solo trabajo y se acabó. Punto. Esa es la idea de la obra determinada o servicio específico. El plazo será el que resulte necesario, pudiendo celebrarse las renovaciones que resulten igualmente necesarias para la conclusión de la obra o servicios respectivos. Esto es algo interesante, importante. Si yo te contrato por 2 años y la obra se extiende 6 meses y yo no te realizo una adenda y tú sigues trabajando para la empresa sin contrato alguno, te conviertes automáticamente en contratado a plazo indeterminado. Bien, por eso debes estar atento a realizar las renovaciones correspondientes. Pueden ser renovaciones, adendas, lo que fuera, ¿no? Bueno, en el caso de la conclusión de un contrato, se realiza una renovación a través de la celebración de un nuevo contrato. Listo, esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Contrato intermitente es el que se celebra para cubrir las necesidades de la empresa que por su naturaleza son permanentes. Claro, por ejemplo, en la pesca. ¿Es permanente la pesca de jurel? Sí.
porque mi actividad es la transformación en aceite o en latas de conserva. Sí es permanente, pero a veces por la naturaleza de la misma son discontinuas, porque pueden haber periodos de veda. En el caso de la minería también. Te contrato como excavador, pero hay tiempos en que no vas a excavar. ¿Es permanente la actividad? Sí, porque siempre voy a excavar, pero discontinua porque no en todo el año voy a excavar. Habrán periodos en los que no necesito excavar o no tengo tierras que excavar porque no he ganado ningún contrato. Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador. Yo tengo ya trabajadores. El trabajador sabe que va a trabajar para mí. Sabe que la actividad es permanente, pero algunos meses no se va a poder trabajar porque no hay donde trabajar. Quien tendrá derecho preferencial en la contratación. Tal derecho puede consignarse en el contrato primigenio, en el primer contrato, o en los posteriores que suscriban las partes. El derecho operará automáticamente. Cuando tú tienes un trabajador intermitente, tienes la obligación de llamarlo, siempre, hasta que él te dé una negativa. Mientras tanto, tiene la primera opción de contrato, a menos que haya incumplido con algo o haya sido causante de despido, lo que fuera. Ahí sí perdería ese derecho. El derecho operará automáticamente sin necesidad de nueva celebración o renovación del contrato. Claro, si es indeterminado, puede haber contrato, perdón, si es dentro del tiempo, no te contraté por 9 meses y trabajaste 3, descansaste 2 y vuelves para trabajar los últimos 4 meses. Ahí no hay necesidad de renovar, ¿no? El contrato debe consignar con la mayor precisión las circunstancias o condiciones requeridas para que se reanude en cada oportunidad la labor intermitente del contrato, es decir, las especificaciones, ¿no? En el caso de las vedas, por ejemplo, estar sujeto a las resoluciones del ministro del, creo que en la pesca está el ministro de Energía y Minas, me parece. Algunos estaban proponiendo crear un ministro de pesquería. No sé si es necesario, pero eh, me parece que está en la cartera de Energía y Minas, no lo tengo muy claro. Debes establecer que el trabajo está supeditado a la veda que puede emitir el Estado. En el caso de la minería, debes establecer que el trabajo está supeditado a los contratos ganados, de manera específica, ¿no? Contratos ganados con los clientes que se necesita, la excavación, especificar el objeto del negocio, lo más detallado posible para que protejas la empresa. Siempre estos contratos se realizan muy bien para proteger a la empresa de futuras demandas. Esa es la idea. Nosotros trabajamos para proteger a la empresa. Listo. Luego te dice el contrato de temporada. Es el que se celebra con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función de la naturaleza de la actividad productiva. Por ejemplo, en el norte puede haber un restaurante, pero en el tiempo de verano la gente quiere divertirse y se amplía en la noche discoteca, bar, o restaurante, discoteca, lo que fuera. Solamente puedo hacerlo en verano porque después en los otros estaciones del año, llámese otoño, invierno, primavera, no lo voy a poder hacer porque no hay afluencia de público. Entonces es un negocio de temporada. Es un negocio de temporada, ¿cierto? Claro, entonces a los que voy a contratar para ese tipo de actividades nocturnas, los voy a contratar bajo la modalidad de temporada. Y de hecho los voy a tener en cuenta para contratarlos cada verano de cada año. Es lo que te está diciendo aquí. Se asimilan a este régimen las actividades feriales, como las ferias escolares, los incrementos regulares y periódicos de nivel de actividad normal de la empresa o de la explotación. Puede ser Navidad.
producto de un aumento sustancial de la demanda durante una parte del año. En el caso de los helados, en el verano también. En el caso de las ropas, juguetes, Navidad. En el caso de los establecimientos o explotaciones en los cuales la actividad es continua, ojo, no continua, es continua y permanente durante todo el año. Claro, las empresas venden juguetes todo el año, venden helados todo el año, venden ropas todo el año, pero en Navidad hay un incremento, en fiestas patrias quizás, en el verano por el mismo calor, se maximiza la venta de helados, entiendo. Bien, eso es de temporada. Ahora, ¿tiene algunas características específicas? Por supuesto. Te dice, en el contrato debe constar necesariamente por escrito lo siguiente: la duración de la temporada, la naturaleza de la actividad de la empresa, la naturaleza de las labores del trabajador. Si el trabajador, en el caso de la intermitencia, se gana el derecho en el contrato primigenio o en el primer contrato, la recontratación permanente por la actividad permanente pero discontinua. En el caso del contrato de temporada, no es automático. Te dice, si el trabajador fuera contratado por un mismo empleador por 2 temporadas, es decir, a la segunda temporada, no en la primera temporada, no, a la segunda temporada consecutiva o 3 alternadas, entendiendo que me contrataron por Navidad, ¿no? El mes de diciembre. Diciembre de 2019, 2020, recién cumplo con 2 temporadas consecutivas. O 3 alternadas, no sé, me contrataron 2018, 20 y 22. Ya son 3 temporadas. Recién adquiero el derecho en diciembre de 2022. Tendrá derecho a ser contratado para las temporadas siguientes. Recién adquiero el derecho para ser contratado en las temporadas siguientes. Y no va a ser de manera automática, sino que tengo que avisarle, ¿no? Dice, para hacer efectivo este derecho, el trabajador deberá comunicar a la empresa entre los 15 días anteriores al inicio de la temporada, porque se conoce la temporada, vencidos los cuales caducará su derecho a solicitar su readmisión en el trabajo. Digamos, ya estamos cerca de diciembre de 2023, yo he trabajado para esa empresa diciembre de 2018, 2022, tengo que dentro de los 15 días anteriores a diciembre, es decir, desde el 15 de noviembre hasta el 30 de noviembre, tengo el espacio para poder enviarle una carta o ir a las oficinas y decirle que deseo trabajar en la temporada 2023, porque se conoce que el giro de la empresa va a maximizar sus ventas en ese espacio de tiempo. ¿De acuerdo? Pasa esos días, ya pierdo mi derecho a la readmisión. ¿La empresa me puede llamar? Sí, claro, te puede llamar. Tú podrás decirle si debo trabajar o no debo trabajar, pero ya pierdes tu derecho a readmisión. Estás siendo contratado por la empresa. La empresa es el que ha tenido la voluntad de llamar. Tú no ejecutaste esto porque quizás no lo conocías. Perfecto. La duración de los contratos, hemos estado hablando permanentemente, ¿no? Esta es la parte teórica, pero hemos hablado permanentemente del cambio, ¿no? Si es que el tipo de contrato tiene una duración de 2 años, máximo, el tope máximo, inmediatamente después pasas a contrato a plazo indeterminado. La duración de los contratos es de acuerdo a la naturaleza y necesidad de la empresa. Dentro de los plazos máximos establecidos en las distintas modalidades contractuales, podrán celebrarse contratos por periodos menores, pero que sumados no excedan dichos límites, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede suceder? ¿A qué me estoy refiriendo? Puede pasar que tú contratas primero por inicio de actividad, 1 año. Luego lo contratas por suplencia, otro año, ¿no? 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses. Luego te salió una obra, lo contratas por obra. Y luego de eso ya pasaron 4 años o 5 años y automáticamente ya el trabajador está contratado a plazo indeterminado. Bien, pero puede irse de contrato en contrato, dependiendo únicamente de que sea necesario y real.
para la empresa. Lo contraté primero por inicio de actividad, sí había constituido la empresa. Luego necesitaba suplentes para los demás trabajadores, lo contraté por suplencia. Es necesario para la empresa. Y luego vino una obra y lo contraté él mismo. Eh, la realidad y la necesidad y la naturaleza de la empresa me dicen que debo realizar esos contratos. No me importa el plazo. Después de 5 años recién podré decir que ese trabajador está contratado a plazo indeterminado. Pero no me rijo a la modalidad del contrato, sino que me rijo a la naturaleza y necesidad de la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Mm, Podrán celebrarse contratos, bueno, siempre que sumados no deben exceder los límites de cada uno de los contratos ni el general, que es de 5 años. En los casos que corresponda, podrán igualmente celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador, suplencia, por ejemplo, diversos contratos en las distintas modalidades, como lo que hemos ejemplificado ahora, en función de las necesidades del centro de trabajo, y siempre que en conjunto no superen la duración máxima de 5 años. Excelente. Periodo de prueba. En los contratos sujetos a modalidad, la regla es que no exista periodo de prueba. Eso es en regla, en términos generales, ojo. Sin embargo, esto sería posible si las partes expresamente lo establecen y dentro de los límites señalados en cuanto a su duración. El periodo de prueba es aplicable solo en la primera contratación del trabajador, plazo máximo de 3 meses. Hay algunas empresas que de manera grotesca han establecido políticas internas que te voy a contratar 3 meses o 6 meses por honorario para ver cómo te desenvuelves y después te paso a planilla. Alguna vez me tocó ir a buscar un trabajo del cual estaba interesado, pero bueno, no la pensé. Sí me gustaba el giro, no me gustaba mucho el lugar, era en Villa El Salvador. Olía mucho a pescado. Me dijeron eso, ¿no? Me dijeron, ya estamos listos, ya has pasado todas las pruebas, te vamos a contratar. Eh, Todo fue en un día. Y me dijeron que 6 meses por honorarios y después pasas a planilla. Eh, en ese momento yo tenía la oportunidad de poder elegir, ¿no? Podía estar sin trabajar, no tenía responsabilidades económicas, o por lo menos no las tenía tan grandes como hoy en día. Mm, Decidí no aceptar, decidí no aceptarlo porque la forma como me lo dijo, y era la contadora, ¿no? Nos dijo que era la política interna. Y como les comento, nadie puede estar por encima de la norma, ¿no? Hay una jerarquía, cuando hablamos de la subordinación jerárquica, ¿no? La constitución por encima de la ley, la normativa por encima de las políticas internas de trabajo, por encima de los reglamentos internos de trabajo. Ningún reglamento interno de trabajo te puede decir es obligatorio trabajar 10 horas cuando la Carta Magna te dice 8 horas. La misma idea funciona, no puede haber una política interna, ¿no? Si me lo hubiera dicho de otra forma, mira, yo quisiera contratarte por planilla, ya, pero lo que pasa es que acá los accionistas tienen una mente cerrada y no quieren quizás gastar más dinero porque eh, contratar a alguien tiene cargas sociales, beneficios sociales y ellos, no sé, quieren ahorrar dinero. Bueno, por ahí quizás ahí mi respuesta hubiera cambiado. Pero al decirme de manera directa, es la política de la empresa, me genera en mí rebeldía, ¿no? No me gusta ese tipo de cosas. No es correcto, no es legal. De repente acá en el país no se sanciona porque estarían, 70% de las empresas estarían ya quebradas si que se sancionaran este tipo de acciones. Pero lo toman como algo recurrente, el plazo, el espacio de prueba, entre comillas, y en honorarios, como si fuera normal. La idea del plazo de prueba es que tú estás en prueba, sí, pero ya estás en planilla. Estás en planilla como trabajador, todo normal, solamente que estás en periodo de prueba. El periodo de prueba exime al empleador de la causa justa de despido. Hay ciertas características para una causa justa de despido. De esas características y requisitos
está eximido el empleador en ese periodo de prueba. Yo te contrato por un año, pero estás en 3 meses de periodo de prueba. Dentro de los 2 meses, tu cara no me cae, no me gustas, simplemente no hay química. Te despido. Oye, pero no he cometido ninguna infracción. Sí, para eso es el periodo de prueba, para poder despedirte sin causa justa. Claro que lo ideal es que no pases la prueba eh, en los aspectos relacionados al trabajo. De repente no eres muy puntual, de repente tienes una apariencia de vago. Pasa, conozco a varias personas que tienen los ojos dormidos, la postura, el gesto corporal de la vagancia. Entonces, eso es perceptible. El gesto corporal habla mucho, no se puede ocultar eso. Y entonces, por esas cosas sí te pueden despedir, ¿no? Ese es lo ideal. Pero si es que no me caes simplemente, también puedo despedirte porque estás en periodo de prueba. Esa es la idea del periodo de prueba. Ahora, ¿tienes beneficios sociales en los periodos de prueba? Por supuesto, porque simplemente es, es, es una calificación de periodo de prueba al espacio de 3 meses como máximo. Oye, ¿puedo elegir periodo de prueba un mes? Si el empleador y tú llegan a ese acuerdo, sí, un mes de prueba. Listo, pasa el mes de prueba y eres un trabajador contratado a plazo determinado o indeterminado según haya sido el contrato. ¿De acuerdo? Bien. La desnaturalización de los contratos es lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo te contraté por 6 meses por inicio de nueva actividad. Ya el cargo está fijo, ya el cargo es permanente. Los siguientes 6 meses me corresponde contratarte a plazo indeterminado. Si te contrato por inicio de nueva actividad, ese contrato es nulo, por lo que existe desnaturalización del contrato y es como si te hubiera contratado a plazo indeterminado, ¿correcto? Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán de duración indeterminada en los siguientes casos, es decir, se desnaturaliza y por default pasas a tiempo indeterminado. A. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, en el caso de obra específica o servicio específico. Te contraté por 2 años, por un proyecto. El proyecto se demoró más, entiendo que vamos a estar medio año más trabajando, pero no te hice el contrato. 2 años y un día, ese contrato ya está, o ese trabajador ya está contratado a plazo indeterminado. A la hora que decidas terminar el trabajo, deberás pagar indemnización por el despido arbitrario, solamente por ese pequeño error administrativo. Mucho cuidado. O después de las prórrogas pactadas. ¿Sabes qué? Duramos 4 años. Te contraté primeros 2 años, prorrogamos 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, y en la última prórroga me olvidé. No te hice la última prórroga. Entonces pasas a contrato a plazo indeterminado. Punto. Si estas exceden el límite máximo permitido. Digamos que pasaron los 5 años y te hago otra prórroga más. Esa prórroga ya no sirve porque ya pasaste los 5 años permitidos. B. En el caso de un contrato para hora determinada o de servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra. Eso es lo que hablábamos ahora, no material el contrato sin que haya operado la renovación respectiva o adenda necesaria. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional, digamos que eh, incapacidad temporal, me contratan por un mes, aún no se reincorpora, y sigo prestando el servicio y nadie me renueva el contrato, paso por default a plazo indeterminado. ¿Cómo se llama eso? Desnaturalización del contrato. Y el trabajador contratado sustituto continúa laborando. En estos supuestos, los trabajadores temporales se convierten en permanentes. Perfecto. D. Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude de las normas establecidas en la ley. Ese es el caso del contrato por inicio de nueva actividad.
No hay un fraude como tal, pero el contrato no se condice con la realidad de la empresa. Los trabajadores permanentes que cesan no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades señaladas anteriormente, salvo que haya transcurrido un año desde el cese. Bien, derechos y beneficios de los trabajadores para terminar con esta parte con esta parte del curso. Los trabajadores contratados a modalidad tienen derecho a percibir los mismos beneficios que por ley. No hay diferencia entre un contrato a plazo determinado o indeterminado. Los beneficios se aplican para todos los trabajadores en planilla. La diferencia la hace la jornada y el régimen. La diferencia de los beneficios sociales lo hace la jornada y el régimen. Pacto o costumbre tuvieron los trabajadores con contrato de duración indeterminada respectivo centro de trabajo. También tienen derecho también a la estabilidad laboral. Ya sea contrato a plazo indeterminado o determinado, eres estable laboralmente. Si me contratan a un año y me quieren despedir al cuarto mes, la indemnización será lo que yo dejo de percibir, eh, que se llama lucro cesante, ¿no? Lo que me estás dejando de lucrar. Por tu despido, yo no estoy lucrando los siguientes 8 meses, por ejemplo. Yo no voy a ganar nada en los siguientes 8 meses porque tú me estás impidiendo por tu despido arbitrario. Lucro cesante. Concepto de lucro cesante e indemnizatorio. Yo gano 2.000 soles, bueno, me pagarás 2.000 por 8, 16.000 soles. Entonces, en ese tiempo de trabajo, en ese año, yo soy estable laboralmente. Yo soy estable laboralmente, ¿de acuerdo? Muy bien. Tiene derecho también a la estabilidad laboral, ya lo dijimos, durante el tiempo que dure el contrato. Una vez superado el periodo de prueba, claro, si estoy en periodo de prueba me pueden despedir, no soy estable. Si el empleador, vencido el periodo de prueba, resolviera injustificada y unilateralmente el contrato, es un despido arbitrario, deberá abonar al trabajador las remuneraciones dejadas de percibir hasta el vencimiento del mismo. Dichas remuneraciones tendrán carácter indemnizatorio, por lo que su pago sustituye a las indemnizaciones de despido injustificado. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, remuneraciones. Vamos a ver por aquí. Estamos en el decreto legislativo 728, tubo 397, reglamento 196. TR significa, no te olvides, refrendado por el Ministerio de Trabajo. Cualquier cosa que no entiendas debes consultar. TR significa refrendado por el Ministerio de Trabajo, no por el ministro, por el ministerio. Las instituciones quedan, los personajes pasan. Jornada de trabajo. ¿Cuál es la jornada de trabajo? Nos dice, la jornada máxima de trabajo es un derecho constitucional que se encuentra regulado en el artículo 25 de la Constitución Política del Perú. Artículo 25 te dice, la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente, perdón por la pausa innecesaria, no puede superar dicho máximo. En el caso de las jornadas acumulativas o atípicas, el número de horas laboradas no debe superar dicho máximo. Es la misma idea. Bueno, puedo poner aquí, mmm, vamos a grabar esto. Ajá, ajá, ajá. A ver. Te voy a poner aquí un ejemplo. Si yo trabajo lunes, ah,
9 horas. Martes, 9 horas. Miércoles, 9 horas. Jueves, 9 horas. Viernes, 9 horas. Estamos hablando de jornada laboral. Jornada laboral significa las horas de trabajo. Recuerda, una cosa es tu horario. Uy, no, una cosa es tu horario de trabajo. Tu horario de trabajo, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo trabajo eh, de 8 a 5, de 8 a.m. a 5 p.m. Trabajo de 8 a.m. a 5 p.m. Bien, entonces mi horario de trabajo es de 8 a 5 p.m. ¿Y cuál es mi jornada de trabajo? Mi jornada de trabajo son 8 horas, porque en la jornada de trabajo no está incluido la hora de refrigerio. La hora de refrigerio no constituye una parte remunerada de trabajo. Esto estaba en el Congreso. Hay dos cositas que yo he visto en el Congreso y hay muchas cosas absurdas, pero yo no las puedo ver todas, ¿no? Porque sería como perder mi tiempo. Pero algunas las he leído y son cosas que yo considero absurdas, eh, o hasta tres cosas. Ya te voy a mencionarlo rápidamente. Referente al tema, la primera es que estaban luchando para que la jornada, para que el horario forme parte de la jornada. Es decir, tú trabajas 7 y comes 1 hora y las 8 horas son consideradas jornada de trabajo. Eso estaba en legislación. Me parece absurdo porque tú tienes que almorzar, trabajes o no trabajas. ¿Por qué el empleador te debe pagar para que almuerces? Es punto básico de libertad. Todo lo que yo opino es de libertad. La segunda es que la mujer tenga derecho a un día o 2 días de descanso circunstancialmente por el periodo de menstruación. Al margen de que si tengas o no los malestares, lo que fuera, eso implica una desigualdad competitiva. Ahí sí estarían afectando los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque el empresario no te va a ver como alguien interesante para contratar si es que tienes un día de descanso o 2 días al mes. Estamos hablando de 24 días al año. No me conviene como empresario. Y la última, que no está en el Congreso, que esto sí ya se me ocurrió, es que ¿por qué deben pagar eh, el empresario, por qué debe pagar tu seguro social de salud? Si tú como parte de o sea, como parte de tu necesidad de supervivencia de ser humano, debes cuidar tu salud. ¿Por qué un tercero debe pagar mi salud? No entiendo eso. ¿Por qué un tercero debe pagar mi salud? ¿Por qué un tercero debe pagar mi almuerzo? ¿O debe pagarme el tiempo que utilizo para almorzar? ¿Por qué un tercero me obliga a ahorrar para mi vejez? Todo eso es bajo libertad. ¿Ya? Esas cosas han estado en el Congreso. Todavía no salen a la luz porque ellos están más preocupados en estupideces, en robar dinero, que las cosas que de verdad importan, pues no lo hacen. Pregunto, respecto al artículo 25 que acabamos de leer, jueves descanso, perdón, sábado descanso, domingo descanso, 0 horas, 0 horas. Total horas trabajadas. ¿Cuánto es? 45. Ya vieron el ejemplo, ahora volvemos a reiterar. Artículo 25. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como máximo. ¿Esto es constitucional o no? Pregunto. ¿Es constitucional o no?
La pregunta si es constitucional o no es simplemente si está dentro de la normativa constitucional, ¿no? Cualquier actividad que esté dentro de los márgenes constitucionales o del marco constitucional es constitucional. Cualquier acción o actividad que está dentro de los parámetros constitucionales no es constitucional. Se dice que es constitucional o inconstitucional. Simple. Entonces, yo tengo aquí una jornada de trabajo, es decir, las 9 horas son de prestación de servicio. Yo estoy trabajando para una empresa. Lunes trabajo 9 horas, martes trabajo 9 horas, miércoles, jueves y viernes también, sábado y domingo descanso. Mi total de horas trabajadas en la semana es de 45 horas. Pregunto, ¿es constitucional o no? Entendiendo que el artículo 25 de la Carta Magna nos dice la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Aquí está el ejemplo. O si es que te parece complicado, mejor, ¿es legal o no? ¿Es legal o no es legal? Vamos. Otro ejemplo. Lunes trabajo 10 horas, martes 10, miércoles 10. eh, los días jueves, viernes y sábado aumenta en 11 horas y el domingo descanso. Listo. ¿Es legal o no? ¿Están ahí, chicos? ¿O estoy solo? Sí, sí en el primer ejemplo, Lizeth no dice, Alejandro no dice sí en el primer ejemplo, Lizeth no es legal, David dice sí es legal si hay un acuerdo entre el empleador. Ya, bien. Eh, lo cierto es que en el primer ejemplo sí es legal, ¿no? Sí es legal, sí es legal. ¿Por qué es legal? Porque en la normativa hay una disyunción, una... Cuando tú juntas unas cosas en aritmética se llama conjunción, cuando las separas es disyunción. Es excluyente. Es decir, o cumples una o cumples la otra y es legal. Te dice 8 horas diarias, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ese o significa que no es necesario que cumplas los dos. Debes cumplir por lo menos uno de los dos. Ese o, este o, es importante. Por eso es bastante importante la redacción, el entendimiento, la comprensión lectora. Te va a ayudar a comprender esta norma y todas las normativas. Este O significa que mi horario máximo, mi jornada de trabajo máximo es de 8 horas diarias como máximo o 48 horas semanales. La empresa debe cumplir con una de los dos por lo menos. Cumple. ¿Cuál es el caso de aquí? Que 8 horas diarias no cumple, pero 48 horas semanales sí cumple. Entonces es legal. Lo voy a cambiar. 8 horas semanales sí cumple. 48 horas semanales no cumple. Es legal. 8 horas diarias cumple. 48 semanales sí cumple. Es legal. ¿Cuándo sería no legal o ilegal? Cuando 8 horas diarias no cumple. 48 horas semanales no cumple. Ah, no es legal. Listo. Esa es la idea. Cuando se tiene exceso de las 48 horas ya no es legal. Es cierto, es correcto. No, no, no.
No sabría decirte eso, ¿no? Cuando se tiene el exceso de las 48 horas ya no es legal. No, bueno, si tú no cumples las 48 horas semanales, debes cumplir por lo menos las 8 horas diarias. Y yo no encuentro una forma de cumplir las 8 horas diarias o de no cumplir las 8 horas diarias sin no cumplir las 48 horas semanales. Porque si tú sumas 8 horas diarias de lunes a viernes o a sábado, llegas a las 48 horas semanales. Tendrías que trabajar un séptimo día. Y la ley también establece que tú debes tener de descanso mínimo 24 horas. Ya vamos a verlo, ¿ya? En este otro caso, tú no cumples ni las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales, por lo tanto, no es legal. Ahora, eh, nuestro compañero nos dice de si hay un acuerdo entre partes. El acuerdo entre partes puede ser un acuerdo verbal o escrito, es un documento. El documento tiene carácter normativo, carácter eh, contractual. Este documento no puede ir por encima de la normativa. Y la normativa no está por encima de la Carta Magna. Por lo tanto, este acuerdo sería inválido. Es un acuerdo nulo. ¿Por qué? Porque ningún acuerdo puede estar por encima de la jornada máxima de trabajo. Yo acuerdo contigo trabajar 10 horas diarias, 6 veces a la semana. Trabajo 60 horas a la semana. eh, Ese acuerdo no tiene validez porque la Carta Magna establece que debes trabajar como máximo 8 horas diarias o 48 horas semanales, que implica cumplir una de ellas por lo menos. Estás incumpliendo las dos, por lo tanto el acuerdo es ilegal o nulo. Bien. Eh, Excelente, muy bien. En el caso de la jornada máxima, también está regulada para los niños y adolescentes. Nosotros estamos aquí, ¿no? Acá sí puede haber horas extra, acá también, acá no. Tiene que ser máximo 24 horas semanales, máximo. 4 horas diarias o 24 horas semanales, máximo. Acá se cumplen los dos, acá también se cumplen los dos. En caso que el trabajo tenga que llevarse a cabo en horario corrido, el trabajador tiene derecho a gozar de un tiempo de refrigerio. Acumulativas es, por ejemplo, hay algunos trabajos que son de ventas y, por ejemplo, sucede para que lo entiendan, ¿no? Hay algunas empresas de apuestas donde no abren a las 8 de la mañana. Por el mismo giro de las apuestas, es una actividad que empieza como la barbería, por ejemplo, ¿no? Tú no vas a ver una barbería abierta a las 8. Su negocio abre más tarde. Una comida rápida no está abierta a las 8. Centro comercial abre como a las 10 o 11. Creo que es un trabajo más nocturno. En el trabajo de las apuestas, por ejemplo, ingresas a las 10, digamos, de 10 a 1. Como de 1 a 3 o a 4 es un sitio muerto, o sea, dependiendo del día, ¿no? Hay espacios donde eh, no apuestan mucho la gente de repente, o son horarios donde no hay muchos partidos quizás, o eventos deportivos. De 10 a 1, de 1 a 3 te vas a almorzar. Esto pasa en departamentos del centro del país. ¿Por qué? Porque los lugares son cercanos. En Lima no sucede eso, pues, ¿no? Porque tú para que te traslades en Lima tardas 1 hora a todos lados. Si quieres ir de, no sé, de Lince a San Isidro son 30 40 minutos. Si te movilizas en taxi es mucho, mucho costo. De cualquier lugar a cualquier lugar es mínimo 40 minutos. Si hay tráfico, 1 hora. Eso no pasa aquí en Lima. Pero en departamentos del centro del país, sí es cerca. Es cerca. Entonces tú tienes de descanso de 1 a 3. Te vas a tu casa, llegas a la 1:15, almuerzas tranquilo, eh, descansas, te das una ducha y regresas a las 3. Y trabajas de 3 a 10, por ejemplo. Trabajaste en todo el día 10 horas. Es una jornada acumulativa, atípica. Aquí te está hablando
de un horario corrido como el de nosotros de oficina. El trabajador tiene derecho a gozar de un tiempo de refrigerio a ser establecido por el empleador en cada centro de trabajo y que no puede ser inferior a los 45 minutos. Por usos y costumbres te dan una hora. La ley señala que no puede ser inferior a 45 minutos. Por ahí algún empresario te puede decir, ¿sabes qué? Te doy 45 minutos. ¿Sería ilegal? No, porque está dentro de la normativa. Ahora, ¿qué hay de observaciones en esta parte de la ley? Que este refrigerio se refiere estrictamente a desayuno, almuerzo y comida. ¿Qué es lo que yo no critico, ya? Pero ¿qué es lo que yo trato de observar siempre? Es la actualización en base a una realidad. Por ejemplo, las veces que me toca conducir, yo veo algunas cosas extrañísimas en el país. Por ejemplo, a veces me he tenido que ir al Callao, a la universidad, y sucede que en el Callao te ponen papeletas por pisar las líneas peatonales. Hay algunas cámaras, pero las líneas peatonales no se ven, no son visibles al ojo. Están como que despintadas, o sea, tienen el color de pista. Y si tú las pisas, eh, te pueden poner papeleta. Yo no voy a que si quieren recaudar dinero, ¿no? Pero es incongruente, ¿no? Es igual aquí. La, la, la nutrición ha avanzado tanto que hay algunos que hablan de la efectividad del ayuno intermitente en base a la reducción del tiempo de ingesta de alimentos y la maximización del ayuno en el día, que ayuda a la baja de peso, a la desinflamación total del cuerpo, a la longevidad. Entonces hablan de espacios reducidos y también hablan de 5 comidas o 6 comidas o 4 o 5 comidas al día, los cuales no se respetan en el trabajo. El trabajo simplemente te dan espacio para el desayuno, o bueno, lo que dice la ley, refrigerio es para desayuno, almuerzo y comida, nada más. No puedes establecer espacios de comida para 5. Por eso que algunas veces en la parte administrativa se puede hacer eso, ¿no? Comer una manzana, un plátano, pero en la parte operaria no se puede. Ellos sí trabajan como cachaquitos. No suena el timbre, empiezan a trabajar. Suena el timbre, dejan de trabajar. No les importa dónde dejan el martillo o las herramientas. Lo dejan y punto y se van. Entonces, esa parte falta afinar, falta ir acorde con la realidad. ¿Por qué? Porque si no estás disminuyendo la calidad de vida del trabajador, que es lo más importante. Mm, El tiempo de refrigerio se encuentra destinado a que el trabajador pueda ingerir sus alimentos del desayuno, almuerzo o cena, lo que les comentaba, ¿no? El horario de refrigerio debe ser establecido por el empleador dentro del horario de trabajo. Estos horarios tienen que ser razonables, ¿no? Desayuno se entiende 7, 8, 9. Almuerzo se entiende 12, 1, 2. Bueno, en algunos casos máximo a las 3 sería, ¿no? Cena 7, 8, 9. Eso es más o menos horas estándar. El tiempo de refrigerio no forma parte del horario de trabajo. Acá sí forma parte del horario de trabajo, no forma parte de la jornada laboral, ¿ya? Eh, no forma parte de mi jornada de trabajo. Si yo trabajo de 8 a 5, ahí hay 9 horas, menos 1 hora de refrigerio, mi jornada de trabajo son 8 horas. Esa hora de refrigerio, hasta el momento, legalmente no lo paga, no nos corresponde cobrar por eso. Bien. Mm, Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí ya, en algo para tener en cuenta. En remuneración. La siguiente clase vemos remuneración, horas extra, y me parece horario nocturno, diurno y mixto. Mañana, claro. Mañana. De 9 a 11, por favor. Eh, Empezamos con remuneración. Bien, espero que tengan un excelente descanso, muy buenas noches. Espero que les haya parecido interesante la clase. Y ya vamos a entrar en parte mucho más práctica de mañana en adelante. Que tengan muy buenas noches. Conmigo será hasta el día de mañana.
Dios mediante. Hasta pronto. Chau, chau.